Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este largo ciclo dedicado a analizar y sobre todo a aprender de una de las obras más importantes en la literatura económica, en la historia del pensamiento económico, y me refiero nada más ni nada menos que a La riqueza de las naciones de Adam Smith, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada por primera vez en 1776, y que hoy, más de 2 siglos después, nos deja muy importantes lecciones. Y sobre todo, el libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, libro cuarto en el cual Adam Smith analiza los 2 sistemas de economía política que estaban, vamos a decirlo así, vigentes en su tiempo. Por un lado, el que él llama el sistema comercial, que luego se conocería como el sistema mercantil, y es lo que hoy conocemos nosotros como mercantilismo. Y por el otro lado, un sistema que no fue llevado a la práctica, como sí fue el caso del mercantilismo, y el que no fue llevado a la práctica, al menos no hasta sus últimas consecuencias, fue lo que Smith llama el sistema agrícola, que no es otra cosa más que la fisiocracia francesa del siglo XVII, encabezada por François Quesnay. Hoy vamos a terminar de ver la primera parte del libro cuarto de La riqueza de las naciones, que desde mi punto de vista es la más importante de todo el libro, de toda la obra de Smith, porque en ella analiza cuáles son las consecuencias de la intervención del gobierno en la economía, sobre todo en materia de lo que hoy llamaríamos nosotros comercio exterior. Y para no hacer ya el cuento más largo, porque ya le hemos dedicado muchas sesiones del Círculo Bastiat a esta primera parte del libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, me voy ya a la última parte del mismo, ¿sí?, donde Smith analiza qué sucede cuando las metrópolis europeas, ¿sí?, pues vamos a decirlo así, imponen un monopolio comercial con sus colonias, ya sea en América, ya sea en el lejano Oriente. Es una parte interesantísima de La riqueza de las naciones, insisto, es la primera parte del libro cuarto de La riqueza de las naciones. Son varias páginas en la edición de Alianza Editorial, con la maravillosa traducción de Carlos Rodríguez Brown, y no puedo pues analizar como lo venimos haciendo párrafo por párrafo, porque si no sería cuestión de nunca acabar. Y lo que voy a hacer es presentarles, vamos a decirlo así, la síntesis de lo que dice Smith cuando un gobierno, ¿sí?, decide implantar un monopolio comercial con sus colonias. A ver, vamos a suponer un país europeo, vamos a llamarle el país A, que tiene sus colonias en América y que en esas colonias pueden explotar sus recursos naturales, ¿sí?, ciudadanos de cualquier país, ¿sí?, de cualquier país. Y vamos a suponer que en ese país, que es una colonia del país A, están explotando sus recursos naturales habitantes del país A, europeos, vamos a ponerlo así, que emigraron hacia esa colonia en busca de mejores oportunidades, pero también están explotando esos recursos naturales, ¿sí?, habitantes de otros 3 países, vamos a llamarlos los países B, C y D. Y que entre estos 4 grupos de habitantes, los habitantes del país A que emigraron a la colonia en busca de mejores oportunidades, y los habitantes de otros 3 países europeos que también emigraron a esa colonia para buscar mejores oportunidades, están explotando alguna materia prima, ¿sí?, y cada uno de estos 4 aporta el 25% de la producción y oferta de esa materia prima, buena parte de la cual termina exportándose hacia Europa. Entonces tenemos, ¿sí?, a personas de 4 nacionalidades distintas, ¿sí?, explotando los recursos naturales de esa colonia. Y de pronto al gobierno del país A se le ocurre, habrá que ver
¿Con qué objetivo? ¿Sí? Que lo que le conviene, ¿sí?, al paisa y al gobierno del paisa es tener el monopolio de la explotación de ese recurso en sus colonias. Lo que le conviene es tener el monopolio de la explotación de ese recurso natural en sus colonias, lo cual quiere decir que solamente ciudadanos del país A que hayan emigrado a la colonia o ciudadanos nacidos ya en la colonia de padres provenientes del país A pueden explotar ese recurso. De tal manera que aquellos habitantes del país B, del país C y del país D que explotaban ese recurso en la colonia del país A ya no lo van a poder hacer. Pero hay que recordar que entre estos tres, los habitantes del país B, del país C y del país D aportaban el 75% de la producción y oferta de esa materia prima, ¿sí? Ya no la pueden explotar, ya no lo pueden ofrecer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? La primera pregunta, ¿tendrán los habitantes del país A que emigraron a la colonia y están explotando esta materia prima la capacidad para sustituir con el 75% de la producción lo que ya no van a poder producir los habitantes del país B, C y D, porque por ser extranjeros ya no lo pueden hacer? Porque el gobierno del país A, en cuya colonia estaban trabajando, se los prohíbe. Bueno, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Tendrán los habitantes del país A que emigraron a la colonia del país A y están explotando esta materia prima la capacidad para sustituir el 75% que antes estaban produciendo y ofreciendo productores y oferentes de otros países? Bueno, si la pregunta es que no, entonces lo que va a suceder es que la oferta de esta materia prima, sí, pues se va a reducir. Y si la demanda sigue igual, y no habría razón para pensar que la demanda no va a seguir igual o inclusive que se va a incrementar, pues ¿qué va a pasar con el precio de esta materia prima que se produce en la colonia del país A? ¿Y qué va a pasar sobre todo si esa materia prima se exporta al país A? Pues que dado que la oferta es menor que su demanda, el precio va a aumentar. El precio va a aumentar, con lo cual los consumidores de esa materia prima en el país A salen perdiendo. Ahora, esa materia prima puede utilizarse, ¿sí?, para la subsistencia, suponiendo que fuera algún tipo de alimento, para la subsistencia de los habitantes del país A, que ahora van a tener que pagar un mayor precio por esos alimentos. O si es una materia prima que se va a utilizar para producir algún bien, aumenta el costo de producción de ese bien en el país A, con lo cual también aumenta su precio en perjuicio de los consumidores. Entonces, si los productores provenientes del país A que producen esta materia prima en su colonia no tienen la capacidad de producir y ofrecer lo que dejaron de producir y ofrecer los habitantes de los países B, C y D, porque el gobierno del país A decidió que solamente pueden explotar esos recursos habitantes originarios del país A, la primera consecuencia va a ser escasez y un aumento de precios, lo cual perjudica absolutamente a todos, ¿sí? Menos a los productores, ¿sí?, habitantes provenientes del país A, que están produciendo esa materia prima en la colonia y exportándola a la metrópoli, y que ahora pues van a cobrar un precio mayor, ¿sí? Pero como dice Smith, ese aumento en el precio y el beneficio, el mayor beneficio que le pueda reportar a los productores de la colonia, de ninguna manera justifica el perjuicio que le causa a todos los demás agentes económicos por la escasez de esa materia prima y el aumento en su precio. Ahora,
Dice Smith, ¿qué puede pasar? Pues que se destinen capitales que se originaron en el país A, se vayan a la colonia para aprovechar, ¿sí?, esta oportunidad de producir y ofrecer esta materia prima que se está vendiendo a precios muy elevados. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esos capitales que se podrían utilizar para producir algún otro bien, ahora que los habitantes de los países B, C y D ya no lo pueden producir en la colonia del país A y por lo tanto lo dejan de producir, se van a destinar a producir aquello. Es decir, no hay, dice Smith, un incremento de la riqueza, sino simple y sencillamente una sustitución de la riqueza. Esos capitales, ¿sí?, que se podrían haber utilizado para producir y ofrecer algún bien distinto de esa materia prima, ahora que los productores y oferentes de los países B y C, D ya no la pueden producir y ofrecer, ¿sí?, esos capitales provenientes del país A se van a destinar a producir lo que antes producían los productores y oferentes del país B, C y D. Y eso necesariamente, ¿sí?, si no es que disminuye la producción total del país A, no permite que crezca, ¿sí? Estos son los inconvenientes que Smith empieza a ver y analiza con muchísimo más detalle cuando, ¿sí?, el gobierno de la metrópoli, en este caso países europeos, deciden, ¿sí?, implantar un monopolio comercial con sus colonias. Pero el asunto no queda aquí. Pero antes de avanzar, quiero centrar la atención en tres comentarios que hace Smith al respecto, ¿no? El primero aparece en la página 602, ¿sí? Dice Smith, el monopolio del comercio colonial, por lo tanto, igual que todos los demás expedientes mezquinos y malignos del sistema mercantil, deprime la actividad de todos los demás países, pero especialmente la de las colonias, sin aumentar en lo más mínimo, sino por el contrario, disminuyendo la actividad del país en cuyo beneficio fue impuesto. ¿Sí? Fue impuesto. A ver, ¿por qué? Porque lo que el gobierno del país está haciendo es prohibirle a los habitantes del país B, C y D que emigraron de sus países a la colonia del país A, producir. Esto es lo que está haciendo. Les está prohibiendo producir. Y en el momento en que esa prohibición entra en vigor, la producción disminuye, por lo menos en el corto plazo. La producción disminuye, afectando a la economía de la colonia y también a la economía de los países a los cuales, suponiendo que fuera el caso, se exportaba esa materia prima. Entonces, ¿qué es lo que dice Smith? Pues que prácticamente todos salen perdiendo, menos los productores del país A, que están produciendo esa materia prima en la colonia del país A, y que ahora, consecuencia del monopolio que les otorgó el gobierno del país A, pueden cobrar un mayor precio, ¿sí?, y obtener utilidades, ganancias, como diría Smith, por arriba de lo normal, por lo que están produciendo. Pero Smith es muy claro cuando dice, este beneficio de unos cuantos, ¿sí?, de ninguna manera justifica el perjuicio de la mayoría. Y es más, lo dice en estos términos, este pequeño beneficio de unos cuantos, la posibilidad de que gracias al monopolio pueden vender a un precio mayor, este pequeño beneficio de unos cuantos de ninguna manera justifica el mayor perjuicio de un mayor número, ¿sí? De un mayor número, ¿sí? Luego en la página 604, ¿sí?, dice lo siguiente, relacionado con lo que acabo de mencionar. Dice, con objeto de fomentar
el pequeño interés de una pequeña clase de personas en un país perjudica los intereses de todas las otras clases de personas en el país y de todas las personas de todos los demás países. Y aquí Smith está hablando en términos de intereses. Dice, con objeto de fomentar el pequeño interés de una pequeña clase de personas, los productores, ¿sí?, del país A, que están produciendo en la colonia del país a quienes les interesa que solo ellos puedan producir y ofrecer, porque así se reduce la oferta y pueden aumentar el precio, con objeto de fomentar el pequeño interés de una pequeña clase de personas en un país, perjudica el monopolio otorgado los intereses de todas las otras clases de personas en el país y de todas las personas de todos los demás países. De todos los demás países. Pero ojo, no solamente perjudica los intereses, sino que viola derechos. Y esto es importante. Porque, a ver, toda persona, independientemente de cuál sea su nacionalidad, tiene el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Y ese derecho, ¿sí?, vamos a decirlo así, es universal. ¿Sí? Es un derecho que tiene la persona independientemente del país en el que viva e independientemente de la nacionalidad de la persona. Es un derecho de la persona. ¿Sí? Y ese derecho es válido, debe de respetarse en cualquier país e independientemente de la nacionalidad de las personas. Pero, ¿qué es lo que hace el gobierno del país A cuando le prohíbe a los habitantes del país B, del país C y del país D producir en su colonia? Lo que hace es violar el derecho a la libertad individual de estos habitantes de los países B, C y D a producir, ofrecer y vender. No es nada más una cuestión de intereses. Es una cuestión de derechos. Claro que si yo me dedico a producir y ofrecer X, lo que sea, tengo el interés, porque de eso vivo, de seguir produciendo y ofreciendo X. Pero mucho más importante, más que el interés, tengo el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender X. Y ese derecho es un derecho que me corresponde como persona y que por lo tanto tiene que respetarse en cualquier país del mundo e independientemente de la nacionalidad, ¿sí?, de la persona. No es una cuestión nada más de intereses, es una cuestión también de derechos, ¿sí? Y luego, ¿sí?, dice, y así sucede que la única ventaja que el monopolio procura para una clase particular de personas es de muchas maneras dañina para el interés general del país. Para el interés general del país, sobre todo, y esto creo que hay que decirlo, cuando se trata de un monopolio privado por concesión gubernamental. Cuando el gobierno le concede el monopolio a algún productor, a algún oferente, lo que se está constituyendo es un monopolio privado por concesión gubernamental. Y eso, que beneficia al monopolista,
porque si se pone abusado, podrá cobrar el máximo precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Eso que beneficia al monopolista perjudica a todos los demás. Perjudica a todos los demás. ¿Y qué diría Smith? Ese pequeño beneficio del monopolista, el hecho de poder cobrar un mayor precio del que cobraría si tuviera competencia, de ninguna manera justifica el mayor perjuicio que le causa a la mayoría. A la mayoría. ¿Sí? Esto es a lo que se está refiriendo Adam Smith. Ahora, avancemos con el tema del monopolio. Históricamente, ¿qué sucedió? Pues históricamente sucedió que hubo países europeos que dijeron, bueno, a ver, en mis colonias solamente pueden producir y ofrecer, ¿sí?, ciudadanos o habitantes que hayan emigrado del país a la colonia o que hayan nacido, ¿sí?, en las colonias. Pero parte de la producción de las colonias se exporta a los países europeos. ¿Sí? ¿Por qué no buscar también ahí el monopolio? ¿Por qué no crear una empresa, y solo una, que se encargue del comercio entre la metrópoli y las colonias? De tal manera que cualquier exportación de las colonias se tiene que hacer a través de esa compañía y el producto tiene que llegar al país, ¿sí?, correspondiente a la colonia. Y luego, todo lo que se quiera exportar, independientemente de qué país venga, hacia esas colonias, se tendrá que hacer a través de mi compañía. ¿Sí? Esto lo que ocasionó fueron, por un lado, monopsonios y por otro lado, monopolios. Y déjenme compartir con ustedes lo que dice, ¿sí?, en la página 623, porque pone un ejemplo precisamente de esto. Dice, a ver, vamos a suponer que las colonias norteamericanas de Inglaterra solamente podían comerciar con Inglaterra a través de una compañía inglesa. ¿Sí? Todo lo que exportaban tenía que exportarse a Inglaterra. Y ya de Inglaterra se podía exportar a otros países. Y todo lo que importaran tenía que importarse a través de Inglaterra. Y esto suponía triangulaciones, pues que entre otras cosas elevaban los costos. Fíjense lo que dice Smith. Debido a estas reglamentaciones, por ejemplo, el comerciante de Hamburgo, Alemania, debe remitir los tejidos de hilo que destina al mercado americano a Londres. No los puede exportar directamente de Hamburgo, ¿sí?, a través del barco que le cobre una menor tarifa, ¿sí?, al mercado americano. Colonias inglesas. Tiene que hacerlo a través de Inglaterra. El comerciante de Hamburgo debe remitir los tejidos de hilo que destina al mercado americano a Londres y debe traer desde allí, desde Londres a Hamburgo, el tabaco que destina al mercado alemán, porque no puede ni llevar directamente a América los tejidos de hilo, ni traer directamente de allí el tabaco. Esa restricción hace probablemente que tenga que vender los tejidos más baratos y comprar el tabaco más caro que de otro modo, y sus beneficios son por ello probablemente reducidos. Ahora, pregunta, ¿por qué
Si el productor de tejidos de hilo alemán que quiere vender sus tejidos de hilo en el mercado americano tiene primero que llevarlos a Londres, vendérselos a esta compañía comercial inglesa y luego ella ya se encargará de llevarlos a América, ¿por qué? Probablemente, ¿sí?, los va a tener que vender a un precio menor que si no tuviera que hacerlo. Porque al final de cuentas, este productor alemán de tejidos de hilo está enfrentando un monopsonio. A ver, tú, productor de tejidos de hilo alemán, ¿quieres ofrecer tu producto en el mercado americano? Primero, me lo tienes que vender a mí. Y solamente a mí. Porque no lo puedes hacer de manera directa. Entonces, yo frente a ti tengo una posición de monopsonio. Si tú quieres que tu producto llegue al mercado americano, al único al que se lo puedes vender es a ningún otro comerciante, y mucho menos directamente a los consumidores. Y claro, si hay un solo comerciante, perdón, si hay un solo comprador, pues ese solo comprador tiene el poder para bajar el precio. Y si se pone abusado, el monopsonista podrá pagar, ¿sí?, el mínimo precio al cual le conviene vender al oferente sin incurrir en pérdidas, que sería el precio con el cual el productor, el oferente, recupera su costo de producción. Es por eso que Smith dice, esas restricciones, el que todo el comercio con América tenga que hacerse a través de Londres, ¿sí?, esas restricciones hacen probablemente que tenga que vender los tejidos más baratos, porque este productor, este oferente de tejidos, está enfrentando un monopsonio. Hay un solo comprador. Solamente se lo puedes comprar a él. Pero ojo, no hay un solo comprador, porque este solo comprador haya logrado esa posición monopsónica, pues vamos a decirlo así, por medio de la competencia con otros compradores. No, hay un monopsonio porque el gobierno inglés le prohíbe a sus súbditos en las colonias americanas comerciar directamente, entre otros, con este productor y oferente alemán. No es resultado ese monopsonio, vamos a decirlo así, del orden natural de las cosas, sino de la intervención del gobierno que impone ese monopsonio, ¿sí? Esas restricciones hacen probablemente que tenga que vender los tejidos más baratos y comprar el tabaco, ¿sí?, más caro que de otro modo, y sus beneficios son por ello probablemente reducidos. ¿Y por qué el tabaco, que por ejemplo viene de Virginia, ¿sí?, por qué probablemente lo tenga que comprar a un precio mayor? Porque se lo está comprando a un monopolista, el monopolista de Londres. O le vende a Londres, y entonces Londres tiene una posición monopsónica con relación al productor y oferente alemán de tejidos de hilo, o le compra a Londres el tabaco, ¿sí?, que lo va a vender a Alemania. Entonces, enfrenta monopsonio y monopolio. Monopsonio seguramente tendrá la consecuencia de que venda a un precio menor del que podría vender si no hubiera monopsonio. Monopolio, sí, implica que comprará a un precio mayor del que compraría si no hubiera monopolio, ¿sí? Monopolio, ¿sí? Dice Smith, ya para terminar con este punto,
Dice, es evidente que a primera vista el monopolio del enorme comercio de América parece naturalmente una conquista de máximo valor. Ante los ojos miopes de la necia ambición, parece un objetivo deslumbrante por el cual luchar entre la confusa arrebatiña de la política y la guerra. Pero precisamente el rutilante esplendor del objetivo, la inmensa grandeza del comercio, es lo que hace que su monopolio resulte perjudicial. Lo que hace que una inversión por naturaleza necesariamente menos ventajosa para el país que el grueso de las demás, absorba una proporción de capital del país mucho mayor de lo que sucedería en otra circunstancia. Es interesantísimo todo lo que dice Smith con relación, ¿sí?, al monopolio comercial de las metrópolis con sus colonias en América, con sus colonias en América, ¿sí? Y luego dice, el monopolio es el único motor del sistema mercantil. El monopolio es el único motor del sistema mercantil, ¿sí? Bueno, muchísimo más podríamos analizar, ¿sí?, y decir con respecto a esto, pero termino con la siguiente frase de Smith. Dice, toda perturbación en la asignación natural del capital es necesariamente perjudicial para la sociedad en donde tiene lugar, sea que repela de una actividad, sea que repela de una actividad particular al capital que de otro modo se invertiría en ella, sea que atraiga hacia un negocio concreto al capital que de otro modo no acudiría al mismo. Y es precisamente el ejemplo que ponía yo. El gobierno del país A prohíbe a los habitantes del país B, C y D producir y ofrecer en sus colonias. ¿Qué está haciendo? Repeliendo ese capital. Cuando sale ese capital, probablemente va a haber empresarios del país A que digan, esta es nuestra oportunidad. Nuestro gobierno ya le prohibió a los habitantes del país B, C y D producir en nuestras colonias. Vamos a llevar capital hacia allá. Ahí estaría atrayendo capital. Pero todo esto, diría Smith, producto de una intervención del gobierno, ¿sí?, a favor de los intereses de quienes quieren el monopolio y en contra de los intereses de quienes quieren comprar al menor precio posible. Pero además, violando los derechos, de entrada el derecho a la libertad individual, a producir, ofrecer y vender, de todos aquellos a quienes ya les prohibí producir, ofrecer y vender. Toda perturbación a la asignación natural del capital. ¿Qué hay que entender en el contexto de la obra de Adam Smith por asignación natural del capital? La que se da cuando el gobierno no interviene. Cuando el gobierno no interviene. Y que el gobierno no intervenga quiere decir que reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente el derecho a la libertad individual de todos, nacionales y extranjeros, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Y para producir, ofrecer y vender. Bueno. ¿Cómo cierra Smith primera parte del libro cuarto de La riqueza de las naciones, donde analiza al sistema mercantil? Dice, aunque el estímulo a las exportaciones y el desaliento a las importaciones
son los dos grandes motores mediante los cuales el sistema mercantil asegura que puede enriquecerse cualquier país, en algunas mercancías parece seguir una estrategia opuesta, es decir, promover las importaciones y desincentivar las exportaciones. Pretende, sin embargo, que su objetivo en última instancia sea el mismo: enriquecer al país mediante una balanza comercial favorable. Bueno, hay que recordar que los mercantilistas padecían la ilusión crisiodónica, la creencia de que la riqueza consiste en el dinero, en una época en la cual, mediados del siglo XVIII, el dinero era oro y plata, y que un país era más rico en la medida en que acumulara una mayor cantidad de oro y plata. Y una manera de acumular oro y plata es por medio del comercio exterior y en concreto de las exportaciones. Porque cuando yo exporto, de aquí para allá va un bien, pero de allá para acá viene dinero. Las exportaciones suponen entrada de dinero al país. Y entre más dinero entre y más dinero se quede en el país será más rico. Con las importaciones sucede exactamente lo contrario. Cuando importamos, ¿sí?, de fuera entra algún bien al país, pero sale el dinero con el cual pagamos ese bien. Y desde el punto de vista mercantilista, desde la ilusión crisiodónica, eso empobrece al país. Y es por eso que el objetivo de los mercantilistas era una balanza comercial superavitaria, que se exportara más de lo que se importara, para que la cantidad de dinero que entra al país por concepto de comercio exterior fuera mayor que la cantidad de dinero que sale del país por comercio exterior. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Smith? Aunque el estímulo a las exportaciones y el desaliento a las importaciones son los dos grandes motores mediante los cuales el sistema mercantil asegura que puede enriquecer a cualquier país, en algunas mercancías parece seguir una estrategia opuesta. En algunas mercancías, desanimar su exportación y estimular su importación. Pretende, sin embargo, que su objetivo en última instancia es el mismo: enriquecer al país mediante una balanza comercial favorable. Claro, en este momento digamos, pero a ver, si importas más de lo que exportas, tienes una balanza comercial desfavorable. Es más el dinero que está saliendo que el dinero que está entrando, porque estás importando más de lo que estás exportando. Tienes una balanza comercial deficitaria y desde el punto de vista del mercantilismo y de la ilusión crisiodónica, te estás empobreciendo. Entonces, ¿cómo que con relación a algunas mercancías, ¿sí?, los mercantilistas estaban de acuerdo en incentivar las importaciones, desincentivar las exportaciones, con el objetivo, ¿sí?, de obtener una balanza comercial superavitaria? Parece ser que esto no es posible. Bueno, pues todo depende de qué mercancías se traten. Fíjense lo que dice Smith: desalienta la exportación de materias primas para la industria y de instrumentos de trabajo para conceder a nuestros artesanos una ventaja. A ver, ¿qué voy a prohibir exportar? Maquinaria y equipo. Porque esa maquinaria y equipo que vamos a exportar va a ir a dar a las manos de trabajadores de otros países que gracias a esa maquinaria y equipo se van a volver más productivos, capaces de hacer más con menos, de reducir sus costos de producción, lo cual le va a permitir a esa empresa volverse más competitiva, capaz de producir a menor precio, y eso a mí no me conviene, porque puede ser que yo esté compitiendo con aquellos.
Si no en mi mercado, sí en algún otro mercado de algún otro país. Por lo tanto, para que yo no llegue a enfrentar esa competencia, prohíbo la exportación de maquinaria y equipo que haría más productivo a los trabajadores de otros países y más competitivas a las empresas de otros países. Por lo tanto, prohíbo que se exporte todo aquello que pueda contribuir a hacer más productivo y más competitivo a mis competidores de otros países. Y eso abarca desde materias primas, ¿sí?, hasta maquinaria y equipo. Entonces, prohíbo que se exporte eso, ¿sí? Dice Smith, desalienta la exportación de materias primas para la industria y de instrumentos de trabajo, herramientas, maquinaria, equipo, para conceder a nuestros artesanos una ventaja, que aquellos, ¿sí?, los artesanos de otros países, no se vayan a volver más productivos y más competitivos porque están utilizando para producir, ¿sí?, el equipo, las herramientas, la maquinaria que nosotros les vendemos, ¿sí? Por otro lado, estimula la importación de materiales para la industria para que nuestro pueblo los pueda elaborar más baratos e impide así una importación mayor y más valiosa de productos manufacturados. A ver, voy a incentivar la importación de aquellas materias primas que necesitamos y que no producimos en el país para producir en el país manufacturas, en vez de importar esas manufacturas. Entonces, lo que está diciendo Smith es que con relación a ciertos productos, a ciertos bienes, a ciertas mercancías, el mercantilismo, ¿sí?, está a favor de incentivar la importación de ciertos productos, materias primas que no se producen en el país y que nos permiten producir bienes manufacturados para no tener que importarlos, ¿sí?, y incentivar la exportación, por ejemplo, ¿sí?, desincentivar la exportación de maquinaria y equipo que harían más productivos y más competitivos, ¿sí?, a los trabajadores y a las empresas de otros países con las cuales a lo mejor competimos en mercados internacionales. En mercados internacionales, ¿sí? Bueno. Ahora, fíjense hasta dónde llegó este afán de intervenir los mercados, de ir en contra del orden natural, de dejar, ¿sí?, que las decisiones de producción, oferta y venta las tomen los agentes económicos. Dice, en lo relativo a la exportación de herramientas o instrumentos de los oficios propiamente dichos, lo normal es que esté restringida no mediante elevados aranceles, sino a través de prohibiciones absolutas. A ver, prohibido exportar esta maquinaria que haría más productivo a los trabajadores de otros países y más competitivas a las empresas donde trabajan esos obreros. Prohibido. Y cuando se aplican castigos tan elevados ante la exportación de instrumentos de trabajo muertos, se refiere a herramientas, equipo, no puede esperarse que el instrumento vivo, es decir, el artesano, sea dejado en libertad. De ahí que por Estatuto Quinto de Jorge I, capítulo 27, si alguien fuese culpable de incitar a algún artesano de cualquiera de las manufacturas de Gran Bretaña a emigrar al extranjero, a practicar
o a enseñar su oficio, debe por la primera ofensa pagar una multa no superior a 100 libras y cumplir 3 meses de prisión o más hasta que pague la multa. Y por la segunda ofensa, suponiendo que recayera en la falta, debe pagar una multa a la discreción del tribunal y cumplir en prisión 12 meses o más hasta pagar la multa. A ver, no solamente estaba prohibido exportar herramienta, maquinaria, equipo, sino que artesanos, ¿sí?, de la Gran Bretaña fueran a enseñar su oficio o a trabajar en su oficio a otros países. Eso estaba penado por la ley, con multas y con cárceles. No es necesario subrayar hasta qué punto estas reglamentaciones son contrarias a la tan pregonada libertad individual de la que tan celosos guardianes simulamos ser. ¿Sí? Simulamos ser. Dice Smith, la encomiable razón de todas estas regulaciones, las regulaciones del mercantilismo, que es lo que hemos estado analizando en las últimas sesiones, es extender nuestras propias manufacturas, pero no por su prosperidad, sino por la depresión de las de todos nuestros vecinos y mediante la liquidación en todo lo que sea posible de la incómoda competencia de esos rivales tan odiosos y desagradables. Es decir, el objetivo de todas las medidas mercantilistas es la expansión de la producción manufacturera del país que las aplica. Lo cual, como fin, pues ¿quién le pone un pero? Mayor crecimiento económico, mayor producción de bienes, más creación de empleos, más generación de ingresos. El problema, dice Smith, no está en el fin, el problema está en el medio, porque queremos lograr esa mayor producción de bienes en el país, prohibiendo la importación de los mismos desde otros países. Lo dice muy claramente. La encomiable razón de todas estas regulaciones es extender nuestras propias manufacturas, pero no por su prosperidad, sino por la depresión de las de todos nuestros vecinos. ¿Por qué depresión? Porque, a ver, hasta ayer yo te permitía que exportaras a mi país. Hoy te lo impido. Si no consigues a dónde vender eso que antes me exportabas, pues vas a tener que reducir tu producción y ahí hay una depresión. ¿Sí? La encomiable razón de todas estas regulaciones es extender nuestras propias manufacturas, pero no por su prosperidad, sino por la depresión de las de todos nuestros vecinos y mediante la liquidación en todo lo que sea posible de la incómoda competencia de esos rivales tan odiosos y desagradables. Y termina Smith con una frase que debería de esculpirse, ¿sí?, en roca y ponerse en todas las dependencias gubernamentales relacionadas con la economía, comenzando, por ejemplo, como sea el caso de México, la Secretaría de Economía. Dice Smith, el consumo es el único fin y objetivo de toda producción. A ver, la actividad económica terminal, la que le da sentido a todas las demás, comenzando por la producción, es el consumo. Entendiendo por consumo, valga la redundancia, el disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad. Ejemplo muy claro de consumo, este.
dispongo del satisfactor, el agua, para satisfacer la necesidad que tengo de aclarar la garganta y poder seguir hablando. ¿Sí? Otro ejemplo de consumo, estos anteojos. Dispongo del satisfactor, el armazón y los cristales, para satisfacer la necesidad que tengo de ver claramente. ¿Sí? El consumo es la actividad económica terminal. Y la producción no es más que el medio para poder consumir, porque la gran mayoría de los satisfactores, la gran mayoría, tienen que producirse. Hay algunos, como es el caso del aire que respiramos, que satisface la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es precisamente respirar. Hay algunos satisfactores, como es el caso del aire y del oxígeno que está en el aire, que no necesitamos producir, que están ahí como un don de la naturaleza, y en el caso del aire, no sujeto al fenómeno de la escasez. Alcanza para todos en las cantidades que cada uno necesita y es totalmente gratis. Lo único que hay que hacer para disponer de él es esto que acabo de hacer. Pero la gran mayoría de los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades tienen que producirse. Pero esa producción es el medio para lograr el fin, que es el consumo. La satisfacción de las necesidades, satisfacción de la cual depende la salud y la vida, y me atrevo a decir también la dignidad de la persona. ¿Sí? El consumo es el único fin y objetivo de toda producción. El único fin y objetivo de toda producción. Y el interés del productor merece ser atendido solo en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor. A ver, tu productor tienes este interés. Bueno, si te concedemos ese interés, eso va a beneficiar a los consumidores, adelante. Si te concedemos ese interés, eso va a perjudicar a los consumidores, no prospera. A ver, tu productor nacional, tienes el interés de que el gobierno te proteja de la competencia que traen consigo las importaciones. Bueno, ¿ese interés beneficia o perjudica a los consumidores? Los perjudica. Por lo tanto, no vamos a atender ese interés. No vamos a atender ese interés. Tu productor nacional, tienes el interés de no enfrentar tantos trámites burocráticos, el 95% de los cuales no sirve para nada, ¿sí? A no ser que sea afirmar el poder del burócrata frente al ciudadano. ¿De acuerdo? Si eliminamos ese 95% de los trámites que no sirven para nada y tú te vuelves más productivo y más competitivo, ¿eso va a beneficiar a los consumidores? Sí, adelante. ¿Sí? El consumo es el único fin y objetivo de toda producción. Y el interés del productor, ojo, interés, no derecho, el interés del productor merece ser atendido solo en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor. Este aforismo, dice Smith, es tan evidente que sería absurdo molestarse en demostrarlo. Sin embargo, en el sistema mercantil, el interés del consumidor es casi constantemente sacrificado frente al del productor, porque parece considerarse que la finalidad y propósito últimos de cualquier actividad de comercio, y comercio es la producción y no el consumo. Y el fin, el objetivo de cualquier actividad económica
producción, oferta, venta, demanda y compra, es el consumo. A ver, si por alguna extrañísima razón los seres humanos dejáramos de consumir vasos, ¿tendría algún sentido seguir produciendo vasos? ¿No? ¿Quién los compraría? El consumo es el fin. El consumo es la actividad económica terminal y la producción es el medio. Y los intereses de los productores, ¿sí?, no pueden estar por arriba de los derechos de los consumidores. ¿Cuál es el interés del productor nacional? No tener la competencia de las importaciones. A ver, el interés de cualquier oferente, de cualquier bien o servicio, debe ser, así lo pongo, debe ser el monopolio. ¿Sí? Pero resulta que ese interés de no tener la competencia de las importaciones viola el derecho de los consumidores de comprar el producto que les dé la gana, nacional o extranjero, a quien les dé la gana, oferente nacional o extranjero, en donde les dé la gana, en su país o en otro país. Es decir, las medidas proteccionistas propias del mercantilismo, siendo la más radical la prohibición de importaciones, que sin duda alguna, ¿sí?, responden al interés de los productores nacionales de no tener que competir con los productos importados. Esas medidas proteccionistas propias del mercantilismo violan el derecho a la libertad individual de los consumidores de ese país a comprar el producto que les dé la gana, nacional o importado, a quien les dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana, en su país o en algún otro país. Y esto, insisto, es una cuestión, antes que de otro tipo, es una cuestión de tipo ético, que tiene que ver con la justicia, con el respeto a los derechos de los demás. Las medidas proteccionistas propias del mercantilismo violan los derechos a la libertad individual y a la propiedad privada de los consumidores. Porque si tu gobierno me prohíbes comprar un producto hecho en otro país, no solamente estás violando mi derecho a la libertad individual, sino también a la propiedad privada. Porque no me estás dejando usar parte de mi ingreso para comprar ese producto. Nuevamente, libertad individual y propiedad privada, sobre todo en el ámbito de la economía, son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Repito esto y ya para dejarlo listo para la siguiente. El consumo es el único fin y objetivo de toda producción. Y el interés del productor merece ser atendido solamente en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor. Este aforismo es tan evidente que sería absurdo molestarse en demostrarlo. Sin embargo, en el sistema mercantil, el interés del consumidor es casi constantemente sacrificado frente al del productor, porque parece considerarse que la finalidad y propósito últimos de cualquier actividad y comercio es la producción y no el consumo. Y no es así, porque la producción es el medio y el consumo es el fin. La producción es el medio y el consumo es el fin. ¿Sí? No es muy difícil señalar
a quienes maquinaron todo este sistema mercantil. No fueron, desde luego, los consumidores, cuyos intereses han sido completamente olvidados, y agrego, y cuyos derechos han sido completamente violados. Fueron los productores, cuyos intereses siempre han sido cuidadosamente atendidos. Y entre ellos, los arquitectos principales fueron, con diferencia, los comerciantes y los industriales. Y hoy en día podríamos hablar de un neomercantilismo. Ya se superó la ilusión crisoedónica, ya se tiene claro que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, pero qué duda cabe que toda la parte proteccionista del mercantilismo sigue estando vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, el interés de cualquier productor y oferente de cualquier bien o servicio es el monopolio. Y si lo puede obtener por concesión gubernamental, pues qué mejor. Pero una cosa es pedir y otra cosa es dar. Y si hay empresarios que piden monopolios por concesión gubernamental, el gobierno simple y sencillamente debería decir que no. Bueno, hasta aquí esta sesión. Con esto terminamos ya toda la parte que dedica Dan Smith al análisis del mercantilismo y del proteccionismo. Y en la siguiente sesión vamos a ver qué dice Smith sobre el otro sistema de economía política que estaba en boga en su tiempo, que es el sistema que él llama el sistema agrícola, que no es otra cosa más que la fisiocracia francesa. Hasta la próxima.